No planeaba derrumbarme ese día. Era miércoles por la tarde y la casa estaba en silencio, ese silencio que no da paz, solo vacío. Había doblado la misma toalla 3 veces y aún no recordaba por qué la había cogido. Miré a mi alrededor, platos en el fregadero, correo que nunca abrí, un portarretratos volcado en el estante. Y entonces vi mi reflejo en la puerta del microondas. El pelo despeinado. Los ojos cansados. Ese nudo familiar en la garganta. Ni siquiera recuerdo la última vez que me miré de verdad. Nadie me había dicho nada cruel. Nadie me había hecho daño. Pero de alguna manera, me había alejado tanto de quien solía ser, la chica que cantaba mientras se cepillaba el pelo, que encendía velas porque sí, que creía que el mundo todavía tenía algo de mágico. Esa chica se había quedado en silencio. Y quizá nadie se dio cuenta. Pero yo sí. Ese día algo en mi interior me susurró, no puedes seguir viviendo así. Así que me senté descalza en el suelo de mi habitación, y me pregunté, ¿cómo sería volver a casa, a mí misma? No a mi apartamento. No a una cocina limpia. Sino a mí misma. Y así empezó todo. No con un libro. No con una cita. Con un susurro y una decisión, amarme con ternura desde dentro. En los días siguientes comencé a coleccionar momentos. Pequeñas cosas. Cosas sagradas. Rituales que no me arreglaron, pero me hicieron sentir humana de nuevo. Viva de nuevo. Segura en mi propio cuerpo. En mi propio hogar. Hoy quiero compartir 13 de ellos contigo. No desde un escenario. No como una experta. Sino como una mujer que ha estado donde tú estás. Y que encontró pequeños fragmentos de sí misma en los lugares más delicados, luz cálida, agua fresca, sus propias manos. Así que si estás cansada con un dolor sordo o simplemente lista para volver a sentirte como tú misma, quédate conmigo. Comencemos. Lección 1. El cuenco de agua tibia empezó con mis manos. No me di cuenta de cuántas veces pasaba días enteros sin sentirlas realmente. Tecleando. Lavando platos. Desplazando. Doblando. Pero sin sentirlas. Sin darme cuenta. Una noche recuerdo estar sentada en el borde de la cama después de un día largo y entumecido. Sentía una opresión en el pecho sin razón aparente. El silencio en la habitación era estridente. No quería llorar, ni siquiera tenía energía. Pero necesitaba algo. Así que llené un recipiente con agua tibia. Nada de un spa sofisticado. Solo un bol de la cocina. Me senté en el suelo. Metí las manos. Y simplemente me quedé allí. Durante 10 minutos no dije nada. No pensé en grandes cosas. No me manifesté. Simplemente dejé que el calor me impregnara las palmas. Observé las ondas. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí humana. Hay algo sagrado en tocar tu propia piel sin juzgarte. Sin arreglar, sin restregar, sin trabajar. Simplemente decir, te merece suavidad. Más tarde aprendí que en algunas tradiciones africanas, los rituales de agua tibia se usaban no solo por higiene, sino para la restauración emocional, una especie de suave despertar de los sentidos. No sanando con la acción, sino con la presencia. Desde entonces, lo he hecho a menudo. A veces con pétalos de rosa. A veces con sal. A veces solo con silencio. Y cada vez mi cuerpo recuerda, tienes derecho a descansar. Tienes derecho a sentir. Tienes derecho a regresar. Si hoy ha sido demasiado ruidoso. Si te sientes cansado de una manera que dormir no aliviará. Prueba esto, busca un recipiente. Llénalo con agua tibia. Siéntate. Mete las manos. Y no te apresures. Simplemente deja que el calor te absorba. Lección 2. La tela que te recuerda. Hubo un día en que no me sentí real. Había pasado horas haciendo cosas para los demás, respondiendo correos, limpiando la casa, escuchando los problemas de los demás. Y para cuando se ponía el sol, ya ni siquiera recordaba lo que me gustaba. Ni lo que quería comer. Ni la música que me hacía sonreír.
Ni los colores que me hacían sentir como yo. Recuerdo estar de pie frente a mi armario, lleno de ropa, y sin embargo, nada parecía mío. Entonces, escondido tras unos suéteres, lo encontré, una bufanda que me había regalado mi abuela. Granate brillante con hilo dorado. Suave. Descolorida en los bordes. Solía usarla en la cabeza cuando preparaba té. Decía, siempre envuélvete en algo que te recuerde. Esa noche tomé esa bufanda y me la puse sobre los hombros. Me senté en silencio, sin teléfono, sin ruido, simplemente abrazándome como si fuera alguien a quien amaba. Y algo cambió. No todo. No de la noche a la mañana. Pero ese pequeño acto de envolverme en el recuerdo, en la textura, en algo que una vez fue sagrado, me recordó que no había desaparecido. Simplemente estaba enterrada. Silenciosa. Esperando ser invitada de vuelta. En muchas culturas africanas y orientales, las telas son más que tela, narran historias. Contienen olores, historia, energía. Transmiten oraciones y protección. No lo sabía en ese momento. Pero lo presentía. Desde entonces he conservado una pequeña colección, un chal que usaba mi madre. Una manta que todavía huele a lavanda. Un retazo de Ankara de la boda de mi tía. Y en los días difíciles, me envuelvo en uno y recuerdo de dónde vengo. Así que si sientes que nadie te ve. Si has estado flotando a través de tus días. Prueba esto. Busca una tela que guarde recuerdos. No porque esté de moda. No porque te quede bien. Sino porque te hace sentir como en casa. Envuélvete en ella. Cierra los ojos. Y simplemente siéntate. No has desaparecido. Solo necesitas que te lo recuerden. Lección 3. El suelo también es sagrado. Hubo una época en la que mi mente no paraba de dar vueltas. Iba de una habitación a otra, olvidando a dónde iba. Pestañas abiertas en el ordenador, mensajes a medio leer, listas de tareas sin terminar. No era perezosa. Simplemente estaba dispersa. Arrastrada en 100 direcciones invisibles. Y una noche perdí la cabeza. Derramé té sobre mi libro favorito. Me golpeé el dedo del pie con la silla de la cocina. Y en lugar de llorar, me senté. Justo ahí. En el suelo. Sin esterilla de yoga. Sin intención. Solo yo y la madera. Fría. Quieta. De verdad. Crucé las piernas. Puse ambas manos planas a los lados. Y me quedé allí. 5 minutos. Tal vez 10. El tiempo suficiente para que mi corazón dejara de latir con fuerza. El tiempo suficiente para recordar que tenía un cuerpo. Un respiro. Un centro. Sin música. Sin citas. Sin lecciones. Solo el suelo bajo mí y mi propio peso finalmente aterrizando. Más tarde aprendí que en las tradiciones japonesas y africanas, el suelo no es un lugar de vergüenza, sino un espacio de humildad sagrada. Te sientas en el suelo no porque te hayas rendido, sino porque estás dispuesto a volver a la quietud. Para escuchar. Para calmar. Para descansar sin correr. Ahora, cada vez que siento que mis pensamientos son demasiado fuertes, busco un rincón tranquilo. Me quito los calcetines. Y me siento. No para arreglar nada, solo para recordar, tengo derecho a parar. Si tu día te ha estado agobiando. Si sientes que tus pensamientos son demasiado rápidos, demasiado enredados. Prueba esto, despeja un pequeño espacio en el suelo. Siéntate. Descalzo. Manos descansando. Deja que tu cuerpo vuelva a sentir su propio peso. No tienes que tener el control. Solo tienes que aterrizar. Lección 4. El espejo sin maquillaje. Solía evitar los espejos. No porque odiara mi aspecto, sino porque no la reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojos cansados, suaves arrugas alrededor de la boca y una especie de quietud que no era paz, era una silenciosa derrota. Una mañana, me vi reflejada mientras me cepillaba los dientes. Cabello despeinado. Piel al descubierto. Sin filtro. Sin rutina.
Y en lugar de apartar la mirada como siempre, me quedé. Al principio fue incómodo. Mi mente quería criticar, las manchas, las arrugas, el tono desigual. Pero entonces vi algo más, bondad. No belleza. No juventud. Sino una especie de fuerza cansada que solo las mujeres que han seguido adelante conservan. Y por primera vez en mucho tiempo me susurré, sigues aquí. Y eso es suficiente. En las prácticas curativas africanas y orientales, el espejo no es un lugar para la vanidad, es una herramienta espiritual. Un momento de retorno. No miras para juzgar. Miras para ver. Para honrar el viaje escrito en tus rasgos. Ahora, tengo un pequeño ritual. Una vez a la semana, generalmente los domingos por la mañana, enciendo una vela y me siento frente al espejo sin ningún plan. Sin maquillaje. Sin arreglos. Solo 5 minutos de contacto visual con la mujer que ha pasado por todo conmigo, yo. Y cuando la crítica en mi cabeza surge, respiro. Y digo con suavidad, seguimos aprendiendo. Y está bien. Si has estado evitando tu propia mirada. Si pasas rápidamente de largo cada reflejo con un suspiro. Prueba esto, esta noche o mañana por la mañana, busca un lugar tranquilo. Sin luces demasiado fuertes. Sin cosméticos a mano. Solo tú y el espejo. Siéntate. Mírate. Respira. Di algo amable aunque al principio parezca falso. Quédate con ella. Puede que encuentres a alguien más amable de lo que pensabas. Lección 5. La comida que no te apresura solía comer de pie. En el fregadero. Sobre la estufa. Entre tareas. No porque tuviera prisa, sino porque en el fondo, no creía merecer la experiencia completa de una comida. ¿Para qué emplatarlo bien? ¿Para qué sentarme? ¿Para qué tratarme como a alguien importante? Una noche al ver un vídeo de mi yo más joven, riendo, descalza, comiendo rebanadas de mango con ambas manos y con el jugo goteando por la barbilla. Sin culpa. Sin vergüenza. Solo alegría. Cuando dejé de permitir que la comida me correspondiera. Así que empecé un nuevo hábito. Una comida a la semana. Sin pantallas. Sin teléfono. Sin remordimientos. Serviría la comida en el plato, aunque solo fuera arroz y huevos. Me sentaría a la mesa. Encendería una vela si me acordaba. Y comería como si fuera importante. Masticaba despacio. Saboreaba cada bocado. Me daba las gracias a mí mismo, a los ingredientes, a las manos que lo prepararon. Al principio me parecía una tontería. Pero luego algo cambió. La comida se convirtió en una forma de cuidado, no de control. Y empecé a escuchar a mi cuerpo de nuevo, ya basta. Más verduras. Estás lleno. En la cultura de Okinawa, lo llaman ara-achibu, deja de comer cuando estés lleno al 80%. No se trata de reglas. Se trata de respeto por tu cuerpo, por tu ritmo, por el lenguaje silencioso del hambre y la satisfacción. Ahora, ya no limpio mi plato por castigo. Hago una pausa. Escucho. Honro la comida y a mí mismo. Si la comida se ha convertido en combustible o peor aún, en una pelea. Prueba esto, elige una comida esta semana. Cualquier comida. Sírvela en el plato. Siéntate. Sin teléfono. Simplemente come como alguien a quien estás aprendiendo a amar. No para perder peso. No para ganar control. Sino para recordar, tú mereces el ritual de la nutrición. Lección 6. Estiramiento de 5 minutos que te habla. No me daba cuenta de cuánto cargaba sobre mis hombros. No era solo estrés. Fueron años de encogerme. De disculparme por ocupar espacio. De encogerme en mí misma para que nadie me llamara demasiado. Empeoró después de cumplir los 40. Pequeños dolores en las rodillas. Un pinchazo en la espalda. Me decía a mí misma que era la edad, que debería sentarme más, hacer menos. Pero lo que realmente necesitaba era desdoblarme. Una tarde lluviosa sin ningún sitio a donde ir, me tumbé en la alfombra. Boca arriba. Sin tutoriales de YouTube.
Sin aplicaciones de estiramiento. Solo silencio. Cerré los ojos. Hice girar los tobillos lentamente. Hice círculos suaves con las muñecas. Incliné el cuello de un lado a otro. Y lloré. No porque me doliera, sino porque sentía que le estaba dando a mi cuerpo un lenguaje que no había hablado en años. Dicen que en algunos rituales matutinos japoneses, comunidades enteras se reúnen para hacer estiramientos suaves y sincronizados. No se trata de hacer ejercicio. Se trata de recordarle al cuerpo que está vivo. Que tiene apoyo. Que te pertenece no a tu estrés ni a tu pasado. Desde entonces he creado un ritual de 5 minutos que hago casi a diario. Sin presión. Sin sudar. Solo movimientos lentos y suaves. Levanta los brazos al cielo como una oración matutina. Mueve los dedos de las manos y los pies como si despertaras de un largo sueño. Gira suavemente la cintura como si soltaras viejas tensiones. 5 minutos. Eso es todo. Pero cambia mi forma de vivir el día. Porque cuando me muevo con suavidad, mi corazón lo sigue. Si tu cuerpo ha empezado a susurrar dolores. Si sientes que tus articulaciones han olvidado cómo bailar. Prueba esto, túmbate. Sin cronómetro. Sin rutina. Solo respira. Estírate como si despertaras por primera vez en semanas. Esto no se trata de fitness. Se trata de libertad. Tu cuerpo no es el enemigo. Es la historia que puedes reescribir. Lección 7. La belleza de las cosas rotas casi lo tiro. Era un pequeño cuenco de cerámica, roto por un lado, astillado en el borde. Se me había caído mientras limpiaba. E instintivamente busqué la basura. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando algo ya no es perfecto, lo ocultamos. Lo tiramos. Fingimos que nunca importó. Pero me detuve. Y por razones que no entendí del todo entonces, lo volví a dejar en el estante. Visible. Marcado. Aún entero. Unos días después me encontré mirándolo mientras preparaba té. Parecía desgastado. Pero aún útil. Aún guardaba espacio. Aún era suficiente. Y algo en mí se suavizó. Porque tal vez me sentía como ese cuenco, un poco agrietado por la vida. Pero aún en pie. Esa noche recordé un concepto japonés que leí una vez, wabi-sabi, el arte de encontrar la belleza en la imperfección. El cuenco no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser real. Empecé a notar otras cosas defectuosas, el suéter desgastado que aún amaba. El cuaderno con páginas dobladas que guardaba mis mejores ideas. La forma en que mi propio rostro se veía más suave cuando no me esforzaba tanto. Pasamos gran parte de nuestras vidas intentando ocultar nuestras grietas. Pero ¿y si las grietas son por donde entra la luz? Desde entonces he mantenido ese pequeño cuenco a la vista. No por error. Sino como recordatorio, no tienes que ser perfecto para ser digno. Si has estado ocultando partes de ti. Si solo te amas en los buenos días. Prueba esto, encuentra un objeto en tu casa que tenga defectos, pero que sea significativo. Algo que casi tiraste. Colócalo donde puedas verlo. Deja que te recuerde, lo que se ama no tiene por qué arreglarse. Solo hay que honrarlo. Y eso te incluye a ti. Lección 8. Los zapatos que no te llevan. Tenía un par de zapatos que nunca usé, pero no podía tirar. Ya no me quedaban bien. Las suelas se estaban afinando. Pero por alguna razón, seguían en el estante como si aún tuvieran un lugar a donde llevarme. Me recordaban a una versión de mí misma que no estaba lista para soltar. Una chica que solía correr de una cosa a otra, siempre intentando demostrar que era suficiente. Esos zapatos habían visto entrevistas de trabajo, primeras citas, aeropuertos apresurados, paseos nocturnos después de un desamor. Y de alguna manera, se volvieron sagradas. No porque fueran hermosas, sino porque cargaban con mi pasado. Pero un día las miré y pensé, ¿por qué sigo guardando lo que ya no me sostiene? No solo en los zapatos, sino en los hábitos. En las personas. En las historias me digo a mí misma que me mantenga pequeña.
Así que me senté en el suelo. La sostuve en mis manos. Y les di las gracias. Gracias por traerme hasta aquí. Pero ahora estoy recorriendo un nuevo camino. Hay una frase que escuché una vez en un poema sufí: el camino cambia cuando tus pies cambian. Y finalmente lo entendí. Soltar no se trata de olvidar. Se trata de liberarse de lo que ya no te sostiene. Desde entonces reviso cada mes, no solo los zapatos, sino cualquier cosa que haya superado emocionalmente. La ropa, las rutinas, los pensamientos, las expectativas. Y me pregunto, ¿esto todavía me acompaña o me mantiene en mi lugar? Si te has aferrado a algo que una vez te sirvió, pero ahora solo te frena. Prueba esto, encuentra un objeto. Tal vez no esté roto. Tal vez todavía funcione. Pero si ya no honra en quien te estás convirtiendo, déjalo ir. Bendícelo. Libéralo. Y haz espacio para la próxima versión de ti. Una que camina más ligera. Más libre. Sin complejos. Lección 9. La canción que olvidaste que amabas. No sé qué me hizo darle al play. Era una vieja lista de reproducción que no había tocado en años, enterrada bajo carpetas llamadas trabajo, facturas, tareas pendientes. Seleccioné una canción sin pensar. Y en segundos se volví. No solo volví al pasado, sino a mí misma. 17. El pelo recogido en un moño despeinado. Bailando sola en mi habitación como si nadie me viera. Porque nadie me veía. Y esa era la magia. No lloré. No reí. Simplemente me quedé quieta. Dejé que la música me envolviera como una versión de mí que olvidé que seguía viva. Ese día me recordó algo que desde entonces he escrito en una nota adhesiva: la alegría no siempre es fuerte, a veces tararea. En muchas culturas, la música no es ruido de fondo, es un activador de la memoria. Una herramienta espiritual. Un puente sanador entre quienes éramos y quienes aún podemos ser. Desde entonces, lo he convertido en un ritual. Una vez a la semana, pongo una canción que me hace sentir algo. No para nadie más. No para ser productiva. Solo para recordar que todavía puedo. A veces bailo. A veces me siento con los ojos cerrados y dejo que la melodía me inunde. A veces canto desafinada con las ventanas abiertas. La cuestión no es actuar. Es permitirte sentir alegría de nuevo, incluso en una habitación silenciosa. Si tu vida se ha vuelto silenciosa. Si no te has sentido alegre ni ligero por un tiempo. Prueba esto, regresa. Encuentra esa canción. Ya sabes cuál es, la que te hizo cerrar los ojos, echar la cabeza hacia atrás o conducir demasiado rápido con las ventanillas bajadas. Ponla. Fuerte o suave. Muévete si quieres. Llora si debes. Deja que te recuerde, la alegría no te abandonó, simplemente se quedó en silencio. Lección 10. El silencio que no está vacío. No me había dado cuenta de lo ruidosa que se había vuelto mi vida. Incluso cuando no había nadie, siempre había algo encendido. El murmullo de la televisión de fondo. Las notificaciones sonando. Un podcast sonando solo para llenar el silencio. Y aún así seguía sintiéndome agotado. Una tarde me senté en el borde de la cama y oí el zumbido del refrigerador, el leve zumbido del cargador de mi teléfono. Apagué todo. Sin música. Sin pantallas. Solo silencio. Y al principio fue incómodo. Como estar en una habitación con alguien a quien has evitado durante años. Pero ese alguien era yo. Entonces sucedió algo extraño. Mi respiración se hizo más lenta. Mis hombros se hundieron. Y lo oí, no una voz, ni un pensamiento, sino algo más suave: quietud. En muchas prácticas espirituales, desde templos budistas hasta círculos de sanación de África Occidental, el silencio no es vacío. Es presencia. Es donde reside la sabiduría cuando el mundo se aquieta. Es donde tu alma finalmente encuentra su palabra. Ahora, me regalo 5 minutos de silencio cada mañana. Sin agenda. Simplemente me siento con lo que sea que aparezca. A veces siento paz. A veces siento tristeza. Pero siempre me siento real.
Porque el ruido en el que me ahogaba no era solo sonido. Era distracción. De mí misma. De lo que realmente necesitaba escuchar. Si sientes que tienes la cabeza demasiado llena. Si has estado evitando tus propios pensamientos. Prueba esto, apaga todo. 5 minutos. Sin desplazamientos. Sin zumbidos. Sin voces. Solo siéntate. Y escucha. Te sorprenderá lo que sigue vivo bajo el ruido. Y ha estado esperando a que vuelvas a casa. Lección 11. La voz que no has usado en un tiempo. Había una amiga con la que no había hablado en meses. No por una pelea. Solo, la vida. Pasó el tiempo. Mis agendas se llenaron. Y en algún lugar de ese silencio me convencí de que sería incómodo contactarla. Pero una noche me senté en el sofá, mirando fotos. Allí estaba, riendo en una foto que casi olvidé que tenía. Y algo dentro de mí se quebró. No por tristeza. Por sed. Sed de conversación real. No por comentarios. No por emojis. Sino por voz. Aliento. Risa que llena la pausa entre palabras. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo, abrí la grabadora de voz de mi teléfono. Y hablé. No perfecto. No pulido. Solo sincero. Oye, te extraño. Espero que estés bien. No necesito nada. Solo quería decirte esto. Lo envié. Con el corazón acelerado. Luego silencio. 2 horas después, respondió. Llorando. Agradecida. Dijo, estaba teniendo un día terrible. No tienes idea de lo que esto significaba. Ese momento me recordó. La conexión no requiere un guión. Solo valentía. En la cultura japonesa, hay una palabra sagrada, kizuna. Significa el hilo invisible que une a las personas, incluso en silencio. Y a veces solo se necesita un pequeño tirón para volver a sentirlo. Ahora envío notas de voz en lugar de me gusta. Llamadas reales en lugar de mensajes aleatorios. Y hablo, no solo para que me escuchen, sino para recordarles a las personas que quiero que no las olvido. Si tu mundo se ha quedado en silencio. Si has estado esperando a que alguien te llame primero. Prueba esto, envía un mensaje. No es largo. No es elegante. Simplemente cierto. Nunca se sabe quién espera al otro lado de ese silencio. Y tal vez, solo tal vez, también te sane. Lección 12. Las manos que lo hacen todo pero rara vez reciben. Mis manos empezaban a verse más viejas que el resto de mi ser. Secas. Agrietadas alrededor de los nudillos. Un poco hinchadas al final de cada día. No por enfermedad, sino por el uso excesivo. Abrían frascos, limpiaban encimeras, cargaban bolsas, soportaban el dolor. Pero rara vez, recibían algo a cambio. Una noche, mientras me aplicaba loción, medio distraída, me di cuenta de algo, estas manos han llevado todas mis versiones. La chica que escribía en diarios. La mujer que sostenía la frente febril de su hijo. La que agarraba el volante entre lágrimas que no dejaba caer. Y nunca le había dado las gracias. Así que empecé a hacerlo. Todas las noches. Con un pequeño tazón de aceite tibio, a veces de lavanda, a veces de coco puro, me siento en el borde de la cama. Froto el aceite suavemente en mis dedos, palmas y la base de mis muñecas. Luego bajo hasta mis pies, las plantas que sostienen mi peso cuando mi espíritu no puede. No como una rutina de belleza. Sino como una ceremonia de retorno. En muchas tradiciones africanas e indias, estos pequeños rituales de contacto no son cosméticos. Son actos sagrados de autoconservación, una forma de decirle a tu cuerpo, te veo. Sigo perteneciéndote. Desde entonces se ha convertido en uno de mis momentos más sinceros del día. Sin maquillaje. Sin filtro. Solo piel y cuidado. A veces lloro. A veces susurro, gracias por estar conmigo. Si tu cuerpo ha estado trabajando sin descanso. Si te has estado dando a todos menos a ti misma. Prueba esto, esta noche tómate 5 minutos.
Calienta un poco de aceite. Frótalo en tus manos como si fueran lo más preciado que tienes. Luego en tus pies. No porque sean bonitos, sino porque son tuyos. Y nunca han dejado de estar ahí para ti, incluso cuando te has rendido. Lección 13. La sonrisa que nadie ve pero que lo cambia todo. No me di cuenta de lo tensa que se había vuelto mi cara. Hasta que un día me vi reflejada en el escaparate de una tienda, la mandíbula apretada, las cejas fruncidas, los labios apretados como si me estuviera preparando para el impacto. No estaba enojada. Estaba agotada. De contenerlo todo. De cargar con demasiadas cosas durante tanto tiempo. Una vez leí que nuestros rostros registran nuestra historia emocional. Que con el tiempo el dolor puede instalarse en los músculos como la memoria. Y la alegría, cuando no se practica, se convierte en un idioma que olvidamos hablar. Esa noche en la cama, intenté algo sencillo. Cerré los ojos y sin forzar nada, dejé que una pequeña sonrisa se dibujara, no en mis labios, sino en mi interior. No era para el espejo. No era para nadie más. Era un secreto entre mi corazón y yo. Un suave gracias por sobrevivir. Un silencioso sigo aquí. En la antigua meditación oriental, esto se llama la sonrisa interior, no es solo una técnica de relajación, sino una señal de amor enviada hacia el interior. Un recordatorio de que ya no estás en guerra contigo mismo. Ahora, lo hago a menudo. En la fila del supermercado. Al lavarme la cara. Antes de abrir los ojos por la mañana. No borra mis problemas. Pero suaviza mi forma de llevarlos. Porque la verdad es que no tienes que sentirte completo para empezar a tratarte como algo valioso. A veces, la sonrisa llega primero. Y la sanación viene después. Si tu cuerpo ha olvidado la forma de la paz. Si tu corazón siente que ha estado blindado por demasiado tiempo. Prueba esto, cierra los ojos. Afloja la mandíbula. Suaviza la frente. Levanta las comisuras de tus labios, solo un poco. Nadie tiene que verlo. Pero lo sentirás. Y también cada parte de ti que ha estado esperando amabilidad. Tu sanación no necesita permiso. Solo un momento. Solo un respiro. Solo una sonrisa, nadie lo ve excepto tú. No necesitas hacer las 13 lecciones esta noche. Solo elige una. Un suave acto de retorno. Una pausa sagrada. Un susurro de importo. Porque la sanación no es ruidosa. Es silenciosa. Sucede en cuencos de agua, en palmas cálidas, en canciones que olvidaste que amabas. Y si esto te llegó, si al menos una parte de tu corazón dijo, ese soy yo, que esta sea tu señal para empezar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué lección intentarás primero? Leo cada palabra, porque esto es más que un vídeo. Es un círculo. Uno silencioso. Pero real. Y si quieres más recordatorios suaves, más maneras de reencontrarte contigo mismo, pulsa suscribirse y no te pierdas nada. Estaré aquí mismo. Te susurraré cada vez que olvides quién eres.